En 2022, Porsche podrá utilizar en sus motores de combustión los combustibles sintéticos procedentes del proyecto Haru-Oni. Este es el resultado de un proyecto de producción de hidrógeno en Chile surgido a partir de la colaboración internacional entre Chile y Alemania. Hoy hablaremos sobre qué trabajo se ha hecho en este ámbito. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, el podcast del hidrógeno en español para España y Latinoamérica. ¡Empezamos! Hoy hablaremos del potencial del hidrógeno en Sudamérica, especialmente en Chile, y cómo la situación en la que se encuentra este país, siendo el centro de todas las conversaciones en lo respectivo al hidrógeno, se debe a un trabajo de fondo y a una cooperación internacional que lleva varios años llevándose a cabo. Para ello contamos con Rodrigo Vázquez, asesor senior de GIZ Chile. Rodrigo, buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación. Rodrigo, ¿podrías presentarnos tanto a ti como a GIZ Chile? Sí, mira, bueno, yo soy ingeniero electrónico, pero nunca he aplicado la electrónica en mi vida, y posteriormente me dediqué al tema de energías renovables, ¿no? Yo vengo del mundo privado, hace mucho tiempo trabajando en empresas de energía, empresas de industria, etcétera, y estuve haciendo un máster en Europa, en España, en Zaragoza, de energías renovables, y ya de vuelta en Chile me dediqué a la parte de minería, eficiencia energética, y desde el 2014 que estoy en la GIZ. Ahora, ¿qué es lo que es la GIZ? La GIZ es una empresa federal alemana, o sea, una institución que pertenece al gobierno alemán, financiado por ministerios de alemanes, como el Ministerio de Energía y Economía y Energía y el Ministerio de Medio Ambiente. Y en el caso de nosotros hacemos proyectos en todo el mundo y en el caso de Chile específicamente, la mayor cantidad de proyectos son proyectos de energía, los cuales los tenemos reunidos en un programa que se llama el programa 4E. Y acá en Chile la contraparte es el Ministerio de Energía y el Ministerio de Medio Ambiente. Muy bien. Vamos a hablar un poco más del papel que tiene GIZ, que como has dicho, sois una institución alemana que fomenta nuevas áreas de desarrollo. ¿Vuestra actividad energética en Sudamérica se centra exclusivamente en Chile? Supongo que no. ¿Y es el hidrógeno vuestra principal área de trabajo ahora mismo? Mira, en general la GIZ en todo el mundo tiene oficinas en casi todo el mundo, menos en los países desarrollados, y lo que desarrolla son áreas de todo tipo de áreas, desde el punto de vista humano, social, comunidades, energía, etcétera. En el caso de Chile, por ser un país un poco más desarrollado, digámoslo así, las necesidades son distintas, pero en el continente, en América Latina, están en Centroamérica, Salvador, México, Brasil, Argentina. El único que no está es directamente en Uruguay, y Chile también está de cierta forma saliendo de esta área de alcance. Pero como te digo, está en todo el mundo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? ¿O qué es lo que hace la GIZ a nivel mundial? Como te contaba, en más cooperación más básica, o sea, la cooperación de, por ejemplo, llevar agua, el tema mujeres, etcétera. Nosotros, como en el caso de Chile, llevamos energía, pero dentro de energía hay varias líneas, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy a cargo del proyecto de descarbonización y donde tenemos tres líneas de trabajo. Una es el hidrógeno, que venimos trabajando el 2015, y otra línea es la reconversión de plantas térmicas. Nosotros, como Chile, hizo un compromiso de poder eliminar las plantas térmicas a carbón de aquí al 2040. Hay ahora una conversación en el Congreso al 2025, pero nosotros estamos cooperando en la conversión o reconversión de las plantas térmicas a carbón a plantas de energía renovable. Entonces, esa es otra línea de acción, y también trabajando en el tema de agua y energía. Y la GIZ también tiene otros proyectos que son cogeneración y energía renovable, etcétera. Y Rodrigo, comentabas antes que ¿desde qué año estaba GIZ trabajando en Chile o en Sudamérica? Mira, en Sudamérica, el año específico no lo sé. En Chile estamos trabajando en energía desde el 2004. Y 2004.
Sí, en el caso del programa 4E está el 2014. Y esto, bueno, vosotros sois una agencia que os establecéis, traéis yo creo que sobre todo mucho conocimiento y posibilidad, ¿no? de sacarle provecho a esas oportunidades que ofrece un país como puede ser el caso de Chile en este caso. Ahora que lo veis con cierta perspectiva, ¿cómo ves que ha servido vuestro trabajo para no solo presentar esas oportunidades, sino comenzar a aprovecharlas? ¿Tenéis ya proyectos, sobre todo vamos a pensar pues, en el caso del hidrógeno, que ya están comenzando a andar gracias a lo que habéis aportado? Sí, por supuesto. En Chile somos el primer país de Sudamérica en tener una estrategia del hidrógeno, la cual fue apoyada por nosotros, como la sacó el Ministerio de Energía y nosotros trabajamos con ellos. Somos un poco, alguna vez, el Pepe Grillo del Ministerio, diciéndole las cosas técnicamente. Por supuesto, somos de cooperación técnica. Y la idea en Chile fue avanzar rápidamente en proyectos. Actualmente, en planificación tiene que haber más de 5 gigawatts en electrolizadores en proyecto, en planificación. Ya se están avanzando o poniendo las primeras piedras en los primeros proyectos en el área de combustible. O sea, hay un proyecto grande en el sur de Chile, en la región de Magallanes, que pretende, por ejemplo, generar combustible sintético, metanol, verde, digámoslo así, a partir de hidrógeno renovable con eólica, y ese proyecto ya se está poniendo en funcionamiento la primera fase, que es una fase de piloto. En el norte ya hay proyectos con alto grado de avance en ingeniería, proyectos de producción de amoníaco verde para la producción de nitrato de amonio para minería y también para exportación. Y varios proyectos más en las dos zonas también para exportación, ya sea de hidrógeno verde, amoníaco u otros derivados. Entonces, y a nivel central o a nivel más de proyectos pequeños, ahí yo creo que debemos estar alcanzando alrededor de 100 proyectos que se están viendo en distintas etapas de desarrollo de distintas empresas, muchas empresas también de la industria interesadas en poder utilizar energía a partir del hidrógeno en sus propios procesos y también en el área de transporte. Entonces, como te digo, está todo a punto de ejecutarse o empezar a ejecutarse. Obviamente falta también la parte económica. Nosotros no tenemos, Claro. como Chile, como ustedes en Europa, tener más acceso a financiamiento del Estado. Nosotros en Chile, Bueno, la economía... si te consola, Rodrigo, aquí estamos igual, ¿eh? Esperando las No, ayudas. no, de todas maneras, Chile nunca se ha caracterizado, bueno, hace varios años nunca se ha caracterizado por entregar mucho dinero público para este tipo de desarrollos, ¿no? Siempre está, es como un tema agnóstico respecto al tema tecnológico, pero entonces los proyectos tienen que flotar por sí solos, ¿ya? Claro. ¿Cuál es la ventaja? Que tenemos muchas energías renovables y muy, muy buenas. Por supuesto, por supuesto. Sí, aquí hemos tenido ya como invitado a Max Correa, que nos contaba esos planes de Chile y el apoyo que habrá desde el gobierno. Y bueno, la verdad que invitaba mucho, mucho al optimismo. Y mencionabas antes, Rodrigo, el tema de los proyectos, que lo cierto es que revisando un poco vuestro portfolio son de lo más variopintos, ¿no? Tenemos desde esos grandes estudios pues, de exportación desde Chile hasta las grandes economías, como puede ser Alemania, como puede ser Japón, hasta proyectos de producción descentralizada, pequeños o de obtención de agua para electrólisis, etc. Bueno, nosotros hemos seleccionado algunos para hablar de ellos, pero vamos a hacerte la pregunta para comenzar por el que más interesante te haya parecido. De todo esto en lo que habéis estado trabajando, ¿cuál es tu favorito, Rodrigo? ¿De cuál quieres comenzar a hablar? Es que son todos buenos en realidad. Lo que pasa es que Bueno. Un son favorito, hombre, siempre hay diversos. uno. ¿No? Es que más que favorito en realidad, bueno, yo les voy a ir contando, pero tenemos dos tipos de proyectos. Los más grandes, ¿cierto? Que siguen una línea, siguen una línea un poco mirando hacia afuera, ¿no? De exportación hacia Alemania, hacia Japón, etcétera, de tal manera de poder llevar el hidrógeno o llevar sus derivados hacia otro lugar. Pero cuando pensamos en proyectos internos, hay muchos proyectos, por ejemplo, en el tema de transporte, que, por ejemplo, en las mineras se está dando mucho como ellos están haciendo reconversión o por lo menos ser carbono neutral a cierta fecha, 2040 y 2050, están enfocándose mucho en proyectos de transporte de pasajeros, por ejemplo, y los camiones, el recambio de camiones de alto tonelaje. Ese proyecto me parece muy interesante porque en Chile, bueno, Chile es un país minero, siempre lo ha sido, bueno, tiene larga data país minero, y
si tú hacemos como una vista general en términos de la gran minería, que es la que más consume, el 50% es eléctrico y el 50% es combustible. El 50% eléctrico está siendo cambiado por energías renovables con contratos PPA, etcétera, que apuntan a renovables. Pero la otra parte es la que guía el debe. Y ahí el 90% de ese consumo son el consumo de los camiones mineros de alto tonelaje, los grandes, ¿no? Que se consumen más de 3.000 litros al día. Entonces, ese proyecto que está llevando a cabo, por ejemplo, Engie y Anglo American en Sudáfrica, donde están transformando un camión de alto tonelaje, más de 350 toneladas, a usar celda de combustible y batería, yo creo que eso va a ser un cambio radical en el tema de tecnológica de la minería. Obviamente eso va a compartir con otro tipo de tecnologías como la eléctrica, con catenarias, etcétera, pero yo creo que ese sería un cambio bastante grande. Y ese proyecto encuentro que es muy, muy, muy interesante, porque eso además se puede replicar en otras partes del mundo. Además, como que muy útil para justamente, bueno, para Chile, ¿no? Y la economía del norte de Chile con las mineras. Perdona que, entonces, has comentado que de los combustibles fósiles que se utilizan en la mina, el 90% acaba viniendo de ese tipo de camiones de transporte. Así es, así es. Lo Qué otro barbaridad. son que se consume para generación de calor y ya movimiento, transporte minero ya de menor envergadura. Sí, No, cosas, estos son. cosas en las que se puede poner hidrógeno, pero que también quizás sean hasta electrificables, ¿no? Eh, sí, pero más que nada por la dimensión. O sea, en el Ya, fondo, ya, si tú ya. quieres apuntar al 80-20, tienes que irte a lo grande. Sí, totalmente. Quería comentar lo siguiente, respecto a los otros proyectos, hay muchos proyectos interesantes más pequeños, por supuesto que los costos no te dan actualmente, pero efectivamente sí, nosotros apoyamos técnicamente 5 proyectos, uno de una empresa de aguas que tenía una desalinizadora y querían ver cómo poder tener una planta al lado, una planta fotovoltaica y generar hidrógeno. Otro, una minera pequeña también que quería transporte con hidrógeno y otro de un sistema, yo no sé cómo se llamará en España, pero acá se llaman PMGD, que son pequeñas plantas y medianas de generación de energía, y las cuales en fondo estamos pensando en el hidrógeno, un modelo de hidrógeno distribuido, porque estos tipos de plantas están más cerca del consumo. Y por otro lado, estamos apoyando también una de las empresas grandes de distribución de combustible aquí en Chile, que se llama COPEC, para la verificación de que si un bus con celda de combustible podía subir a la minera arriba de 3.000 metros, ¿no? Y finalmente también un estudio de reconversión ¿cómo se llama?, de un generador diésel, del cual inyecta el hidrógeno. Perdona, Entonces, perdona que te interrumpa, Rodrigo. Yo ya te comenté antes de empezar la entrevista que solemos ser muy curiosos y preguntar cosas que no estaban más previstas. Pero el tema este del autobús, ¿por qué remarcas los 3.000 metros? ¿Por la carencia de oxígeno a esa altura o por qué? más que la carencia de oxígeno, en el fondo es la presión de oxígeno. Justamente hoy tuvimos un webinar respecto a ese tema, del resultado del estudio, y estuvimos con Hyson también, que es una startup norteamericana muy Sí, buena, deben conocerla por supuesto, y lo que nos decían en realidad, más que la altura y más que la ausencia de hidrógeno, sino que en el fondo la presión, ¿cierto? Entonces, igual que un motor de combustión que necesita una cierta cantidad de oxígeno en cierto tiempo, lo mismo pasa con la celda de combustible. Entonces ahí obviamente el compresor tiene que trabajar más fuerte para poder inyectar la misma cantidad de oxígeno a esa altura. ¿Ya? O sea, es distinto tenerlo a nivel del mar que tenerlo a 3.000 metros, de todas maneras. Y eso pasa también, son afectados los equipos eléctricos y los equipos de diésel, etcétera. También hay que hacer ajustes. Entonces, eso es un desafío. Entonces, fue mostrar que ese tipo de buses podía llegar con estas condiciones o llegar en esas condiciones arriba, eso te habilita para todo lo demás, ¿no? claro. Y está demostrado. Llega. Ahora, claro, lo que pasa es que hay un tema también de costo, de conocimiento, etcétera, que vamos a ir aclarando, pero sí, de que llega, llega. O sea, llega lo eléctrico, así que esto llega igual. Pero Buenas claro, noticias. sí, sí. Aunque los eléctricos llegan a penitas, pero llegan. Para eso está el hidrógeno, para llegar donde no llega el eléctrico. Exacto, esa es la idea, esa es la idea. Y mira, y solamente para terminar el tema de los proyectos, por lo menos la que llevamos nosotros, y cuando tú me dices un proyecto interesante, nosotros acabamos de firmar un convenio con el Instituto Antártico Chileno y con una fundación que lleva todo el tema antártico para llevar el hidrógeno a la Antártica. Entonces ese proyecto es muy lindo, es precioso, pero tiene una cantidad de desafíos enorme.
Así que si tú me pides un proyecto pequeño, ese es el que me encanta. ¿Y llevar hidrógeno a la Antártida en qué sentido? ¿Para qué? Para producción de energía, lo que pasa es que en la Antártica en general se provee de energía en base a fósiles, lo cual obviamente tiene que cambiar. Entonces la idea es hacer un piloto, bueno, no un piloto, cambiar la matriz de una de las bases antárticas para utilizar, por ejemplo, celda de combustible o amoníaco en una celda que acepte amoníaco o que se haga la conversión ahí, etcétera. Eh, y de tal manera no contaminar, ¿no? Especialmente un ambiente tan delicado como en la Antártica. Así que es interesante, muy lindo ese proyecto. Y bueno, ya para cerrar un poco el tema de estas líneas de actuación que dices que tenéis, de las 5 líneas, ¿qué línea temporal barajáis, más o menos? Sí, son proyectos que ya que se han finalizado ya, que se están realizando o que todavía no se han empezado y están en fase de estudio. Muchos están en fase de estudio, fase de obtención de financiamiento también. Y también hay un tema de los proveedores, ¿no? O sea, por mucho que Chile quiera tener una cierta cantidad de proyectos, la capacidad de producción de electrolizadores en el mundo es limitada también. Lo mismo con la celda de combustible. Entonces, están, como digo, en diferentes fases. Desde uno que ya se instaló en una minera, que es un proyecto pequeñito de un montacarga, porque quieren probar el hidrógeno. Se viene otro proyecto un poquito más grande de montacarga en un gran supermercado, ¿no? Es de Walmart en Santiago, donde se van a ver montacargas también con hidrógeno. Y como decía, los otros proyectos que ya están empezando a poner las primeras piedras respecto al tema de la generación de amoníaco y de metanol sintético. Bueno, y más allá de las empresas, y hablando todavía de la energía descentralizada, de estos proyectos pequeños, Sudamérica es muy conocida por tener estos núcleos de población esparcidos y distribuidos por todo el territorio. Y en cierto aspecto aislados de las redes generales y las grandes conexiones. ¿Estáis evaluando el desarrollo de comunidades energéticas más pequeñas en las que pueda participar el hidrógeno? Sí, por supuesto, pero en el caso de Chile no es tan diseminado, digámoslo así, como en otros países, como puede ser en Perú, en Bolivia, etcétera, que están un poco más. La cantidad de gente que vive en lugares apartados es mayor. En Chile es bastante concentrada, o por lo menos más concentrada, especialmente en la capital de Chile, que se lleva casi el 40% de la población. Y lo que más está como desconcentrado o alejado son las islas del sur. Principalmente. Lo demás está generalmente, a no ser que sean pueblitos muy, muy pequeños, no están con energía eléctrica, pero en el caso de la isla del sur es más complejo. Y ahí sí, ya hay varios proyectos que están desarrollados en base a un mix entre fósiles y batería y energía renovable, y también ahora se está pensando en hidrógeno. Obviamente, como decía, los números no dan actualmente, y más que nada es de, la cantidad de hidrógeno que se necesita para esos lugares, ¿no? Y muchas veces, por las condiciones climáticas, etcétera, no necesariamente son los mejores lugares para colocar algún tipo de energía renovable, pero por espacio, etcétera. Pero en general sí se está pensando también como una solución. Justamente de la Antártica, bueno, va a ser lo más aislado del mundo, pero por otro lado también estamos conversando con distribuidoras y viendo la posibilidad de que este modelo de generación a pequeña escala puede integrarse en una comunidad y a la larga ser factible, ser, ¿cómo se llama?, costo eficiente finalmente. Claro, al final, bueno, el caso de las islas es un caso muy, muy particular, diría yo, ¿no? Porque por una parte sí que es cierto que tenemos unos costes más altos de la energía allí hoy en día, con lo cual el hidrógeno encajaría mejor y tendría ese break-even o ese punto de mayor rentabilidad antes, pero al mismo tiempo, si tenemos esos problemas para instalar las renovables, pues tendremos que llevar el hidrógeno allí y en ese caso, pues siempre será más caro llevar el hidrógeno que llevar el combustible fósil. Es un reto tremendo. Claro. Y Rodrigo, otra cosa que teníamos también, bueno, nuestras dudas y que hemos visto, pues que habéis trabajado sobre ello, y además justamente relacionándolo con el informe que ha publicado la Agencia Internacional de la Energía esta semana, hace un par de días, que, bueno, hay un dato que dan que yo creo que es bastante interesante porque mucha gente cuando pensamos en producir hidrógeno dice, oye, pero el hidrógeno se produce a partir de la electrólisis del agua, necesitamos agua, el agua es un recurso escaso y puede ser un problema. Bueno, la Agencia Internacional de la Energía daba un dato de que
generando todo el hidrógeno que necesitamos consumir a 2050, creo que era más o menos un 12% de la demanda total de agua del sistema energético hoy en día, con lo cual nos tranquiliza. Pero aún así sí que es cierto que si queremos generar hidrógeno en algunos sitios donde el agua sí que es un bien escaso, tenemos muchas dificultades. ¿Estáis vosotros viendo que el agua pueda ser un problema en los proyectos de hidrógeno y cómo estáis intentando solucionarlo en caso de que sea así? Bueno, el agua en general, como tú decías, no es, para el tema de generación de hidrógeno en términos de costo y de utilización, no es una gran cantidad comparado con otro tipo de uso, especialmente en Chile. Nosotros, claro, acá es intensivo el uso en agricultura, por supuesto, y industria y minería, y lo menos en agua potable para consumir. Entonces, obviamente, los proyectos que están siendo desarrollados en el norte de Chile, esos proyectos sí van a requerir de desalación de agua. O sea, en el fondo no existe agua suficiente como para poder pensar en un gran proyecto de exportación en la zona norte donde está el desierto de Atacama sin considerar una desalación. Y de hecho los proyectos que están para esas zonas consideran la desalación. Ahora, en términos de costo, a ver, tienes varios costos, ¿no? El costo económico que en el fondo el agua puede subir desde, no sé, $1 el metro cúbico a $2 el metro cúbico en caso de desalación, pero si uno ve la estructura de costos del costo final del hidrógeno, el agua es un porcentaje muy pequeño. Pero en el caso de la desalación a gran escala, obviamente tenemos algunos costos ambientales que también hay que ir solucionando, ¿no? Y eso pasa no solamente para el hidrógeno, sino que la minería también está desalando, las ciudades están desalando, y es un tema que lo estamos tomando por otra línea, el tema de agua y energía, esa relación biunívoca entre los dos. Ahora, efectivamente, como tú dices, hay que preocuparse del agua. Estamos en una zona, o por lo menos en el norte de Chile estaríamos en una zona que no tiene agua, siempre no ha tenido agua, entonces ha tenido que saber arreglarse con la poca agua que hay. Entonces, en ese sentido, el camino es el que te decía yo. En el área sur, si bien es cierto, pareciera que tiene mucha agua, no siempre es así. Ya hay zonas que en el sur han tenido ahora, justamente con este tema del cambio climático, han tenido problemas graves de agua, porque no llueve. Ahora, estos últimos tiempos ha llovido un poco más, pero también está en déficit. Entonces, a medida que vaya avanzando este proceso, lo más probable es que Chile se vaya estresando más hídricamente. Entonces, obviamente el hidrógeno no puede contribuir a eso, y lo que se está pensando es definitivamente agua desalada. ¿Ya? Como digo, en términos de la agricultura va a impactar mucho por el tema del precio, pero en términos de hidrógeno no vemos mayor peligro de que por falta, o sea, por costo vaya a ser un problema para el hidrógeno, considerando los precios que se quieren llegar al 2030. Sí, nosotros en nuestros proyectos creo que nos salía en 2-3 céntimos lo que añade al precio final del hidrógeno, con lo cual hay otras cosas de las que preocuparse, seguro. Y bueno, comentas que sí que es una zona, sobre todo el norte de Chile, ya tradicionalmente sin agua, con sequía. ¿Veis que la posibilidad de que estas nuevas instalaciones de hidrógeno, estos nuevos macroproyectos, pues dejen beneficios a la comunidad en su entorno, sobre todo pensando en esto, ¿no? Oye, vamos a tener aquí centrales de desalinización, de desionización. ¿Será posible, pues, tener un impacto positivo en el entorno de las comunidades con estas desalinizadoras, o es algo que realmente no tiene tanto sentido? El tema de las desaladoras, hay dos caras, ¿no? La que recibe el agua y la que recibe la salmuera. En el caso de las desaladoras que están cerca de lugares donde hay pesca artesanal, etcétera, es complejo, ¿no? Porque además la desaladora no puede estar en cualquier parte, tiene que ser una especie, ojalá una especie de bahía, de tal manera que no afecte mucho los flujos. Chile obviamente tiene una característica distinta a otros países, ¿no? Nosotros tenemos la corriente de Humboldt, es muy profundo a pocos metros, entre comillas, poca distancia de la costa. Entonces hay una serie de cosas que hay que considerar para eso. Entonces, siempre cuando habían temas de desaladoras, son los pescadores los que primero se ven afectados por esto, a pesar de todo lo que dicen las empresas desaladoras, pero ese va a ser un tema que va a que considerar por el tema de los proyectos a gran escala.
Respecto al beneficio de las comunidades, de este tipo de proyectos en general, y no solamente el tema de desaladora, yo creo que estos proyectos nosotros hicimos un estudio de contenido local, o sea, la cantidad de gente que se puede ver beneficiada en el país con empleos, y efectivamente nos salía que solamente los proyectos de hidrógeno podían llegar al 2050 a proveer una gran cantidad de empleo, pero si nosotros no administramos bien ese conocimiento que va a ir llegando, podemos encontrarnos con una situación que pasó hace 10 años con el tema de la fotovoltaica en Chile. O sea, todos los proyectos llegaban de afuera, se instalaban y lo único era vendían la energía eléctrica, pero nadie veía un poco el fruto del trabajo y la construcción. Lo que se espera con el hidrógeno es que esto sea asumido de forma distinta, en el sentido de que las empresas chilenas participen más en los proyectos, ¿no? No solo venga tecnología y la mano de obra de afuera, sino que también en Chile haya gente formada y capacitada para desarrollar este tipo de proyectos. Ahora, cuando tú haces el análisis, cuáles son los distintos trabajos y obras que hay que hacer en un proyecto de hidrógeno, al final la parte de hidrógeno es muy pequeña. O sea, es bastante compacta, digámoslo así, y lo que más requiere eso es energía verde. Entonces, en ese sentido, Chile ya está desarrollando y empresas chilenas están desarrollando todo el mercado de energía renovable a gran escala. O sea, ya tenemos casi 4 gigas en la red, en una red de 25. Entonces ya hay expertise en eso, ¿ya? En el caso de hidrógeno no hay, pero como te digo, la parte de trabajo de hidrógeno es mucho menor en comparación a lo que hay que hacer en términos de proveer la energía eléctrica. Claro, pues eso desde luego dejará muchos impactos positivos. Es importante recordar, ¿no?, que más o menos por cada megavatio de electrólisis pues necesitamos 2 o 3 de renovables, con lo cual siempre un electrolizador va a tener que tener asociada su planta de energía renovable, que eso es una generación de empleos pues muy grande. Y empleo cualificado y de calidad. Sí, claro. Muy bien. Y un poco, Rodrigo, cambiando un poco de tercio, viendo ya los proyectos más grandes, como ya comentamos en su día con Mas Correa, Sudamérica está en el punto de vista de muchos países e inversores grandes internacionales como ese gran aliado del cual podrán importar hidrógeno en el futuro, hidrógeno verde. Alemania y Japón son de esas economías que ya han dicho que necesitarán hidrógeno de otros países para poder cubrir sus necesidades, y están hablando de crear cadenas logísticas desde Chile, Brasil o Australia, en el caso de Japón, que le pilla más cerca. ¿Estáis por vuestra parte apoyando al gobierno chileno y a empresas de allí a desarrollar este tipo de proyectos? Sí, por supuesto. O sea, a ver, nosotros estamos trabajando con el ministerio, como decía, de la mano. Bueno, todos los proyectos en realidad trabajamos con ellos, nuestra contraparte oficial. Y el tema de hidrógeno lo venimos conversando, bueno, como decía, el 2015. En ese tiempo, obviamente, el gobierno estaba en otra y empezamos un poco solo en ese sentido, porque el Ministerio de Energía se encarga todo, no solamente de este tema, sino que también de muchos temas más. Y nosotros empezamos, junto con la Corporación de Fomento, que se llama Corfo, empezamos a poner este tema sobre la mesa. Pasó el tiempo, hicimos los distintos seminarios, conferencias internacionales, esto agarró mucho vuelo y finalmente el ministerio lo tomó como suyo y nosotros también empezamos a desarrollar lo que era normativa, impactos ambientales, proyectos, el tema de exportación también. Y en el tema de exportación hicimos un estudio, que obviamente todos estos estudios están bajo el marco de la cooperación, y para apuntar a la infraestructura y los precios que podíamos entregar el hidrógeno en distintas partes del mundo, y en este caso fue seleccionado Alemania a través de los puertos. Hay un puerto en Bélgica y en Japón. En el caso de Chile, seguramente Max lo comentó, hay ya un acuerdo con el puerto de Rotterdam, y nosotros lo que queríamos saber principalmente era qué infraestructura se iba a necesitar cambiar en los puertos chilenos para poder exportar, ya sea hidrógeno líquido o amoníaco. Entonces obtuvimos los distintos resultados respecto a estos mercados, que la idea fue integrar las empresas alemanas a esta ruta, es decir, que entra por el puerto de Rotterdam, pero ahí sigue hacia Alemania, porque al final si yo voy a vender amoníaco a estos mercados internacionales, donde el precio actualmente ronda los 350, entre 300 y 350 dólares la tonelada, y yo tengo un amoníaco verde que cuesta 450, entonces ese gap dentro de un programa global que tiene Alemania podría ser financiado por el gobierno. Eso significa que hay posibilidad de exportarle amoníaco verde
a la industria química alemana. ¿Ya? Entonces nosotros con este estudio apoyamos también a ese conocimiento de saber, bueno, qué se necesita para llegar hasta allá, incluso desde el puerto, incluso por tierra o por gasoducto hasta las empresas alemanas que están especialmente en el norte y en la parte de Baviera. Entonces, sí, hemos apoyado bastante, tenemos bastante como desafío respecto, porque las tecnologías de exportación todavía no están completamente desarrolladas. Esperamos que ya para el 2030 estén desarrolladas para poder embarcar hidrógeno a un precio bastante competitivo, menor a $1,5 ¿cómo se llama? El kilo de hidrógeno. ¿Importarlo a ese precio? Exportarlo a ese precio. O sea, en realidad es el precio que en realidad se quiere llegar a menos, ¿no? Al 2050 0,8, pero pensando en el 2030 estamos pensando en un costo de un LCOH, que digamos, que el costo nivelado del hidrógeno de menor a $1,5 el kilo. Claro, eso es muy interesante lo que comenta Rodrigo, porque, bueno, yo recuerdo que en la hoja de estrategia, en la hoja de ruta de Chile, como nos comentaba Max en su momento, bueno, lo primero era cubrir los usos locales y después pensar en la exportación. Sí que es cierto que, bueno, vamos a ponernos que en 2030 somos capaces de alcanzar ese objetivo del €1,5, que yo creo que es bastante factible. Después tenemos que exportar el hidrógeno. Y cuando hablamos con Alemania o con cualquier otra potencia mundial, le tenemos que vender el hidrógeno al precio de producción más el precio que nos cueste transportarlo. ¿Qué métodos estáis viendo que tienen más sentido quizás desde Chile? Por ser una distancia bastante larga, creo que son 15.000, 16.000 kilómetros hasta Alemania. Quizás tenga más sentido el amoníaco, un portador orgánico líquido, o apostáis, por ejemplo, por el hidrógeno líquido como un vector con más sentido para este tipo de transporte. Claro, mira, bueno, ustedes saben que barcos de transporte de hidrógeno a ese nivel, tipo gas natural, no existen todavía, ¿no? Están en desarrollo, o en planificación, ni siquiera en desarrollo. Entonces, lo que nosotros estudiamos y vimos que la mejor forma de transportarlo en términos de costo era amoníaco. Y ahí el amoníaco tú lo divides, ¿no? En el sentido de que tú puedes reconvertirlo a hidrógeno, que también va a tener un costo asociado, no solamente energético, sino que un costo económico. Pero pensamos que es la mejor manera de llevarlo. Lo otro están los carriles orgánicos, pero no hemos entrado en detalle a cuál podría ser, ¿no? Yo sé que hay experiencia en Japón, están probando, Chiyoda es una de las empresas que está viendo este tema, en transportarlo de forma de tolueno, pero lo que nosotros nos da por el momento y vemos como más factible porque es el amoníaco, por el hecho de que las rutas de amoníaco y el comercio de amoníaco están muy bien establecidos. Y el amoníaco tiene incluso más hidrógeno en contenido que el mismo hidrógeno, NH3, ¿no? Como insólito, pero vemos que esa puede ser una posibilidad más que nada por el manejo, ¿ya? Principalmente. Y bueno, esperemos también qué es lo que pasa con las tecnologías de hidrógeno líquido o en sólido. También están las otras que también están en desarrollo, pero todavía falta un trecho para llegar a eso. Sí, yo personalmente creo que los métodos de almacenamiento sólidos para ese tipo de transporte lo van a tener muy difícil. Y en el caso del amoníaco, si comentabas que los barcos de hidrógeno líquido son el gran cuello de botella, el gran obstáculo a superar, quizás en el amoníaco pues sea el hecho de esa reconversión, ¿no? El cracking del amoníaco, que todavía no está tan desarrollado, pero vamos, que habiendo interés y voluntad, estoy seguro de que en los próximos años se desarrollará. Y sobre todo porque igual es que no hace tanta falta reconvertirlo, ¿no? Porque podemos utilizar el amoníaco como industria, después podemos utilizarlo incluso pues para generar electricidad, pues ya sea en centrales de turbinas o incluso, bueno, pues alguno de vuestros webinars que son súper interesantes y aprovechamos a recomendar desde aquí. Comentaba que el amoníaco pues ya se ha probado creo que hasta un 30% con carbón o con centrales de quema de combustibles, con lo cual no tenemos por qué pensar ya en reconvertirlo inmediatamente, ¿no? Sí, no, y justamente también el tema de que ya están empezando a salir los motores de amoníaco. Mitsubishi tengo entendido que ya está probando los motores con amoníaco, etcétera. Entonces yo creo que hay, bueno, esto siempre va a ser un mix, ¿no? Siempre no va a haber una solución única. Entonces ahí va a ser el amoníaco en unos casos, el hidrógeno en otro.
o combustible sintético en el otro. Entonces, esto va a ser un mix de que van a ir, entre comillas, no compitiendo, sino que más que nada complementándose, dependiendo de la aplicación. Y, porque también, como te digo, si es para la industria alemana consume amoníaco. Entonces, Claro. no es necesario pasarlo a hidrógeno. Claro, el Por cierto, hidrógeno que puedan producir ellos, que lo consuman de forma pura y pues quizás importar el amoníaco y por perfectamente. ejemplo, por ejemplo, exactamente. Ahora Japón también es un gran consumidor, ellos tienen el problema de la energía renovable y ellos no tienen espacio, entonces por eso tienen que comprarlo todo afuera y yo creo que también Japón está tratando de diversificar porque si se van a enfocar en una economía del hidrógeno, no puedes tener un solo proveedor, ¿no? Entonces sería poco estratégico. Y nosotros, si bien es cierto, da la impresión que quedamos muy lejos, pero en términos marítimos no es tanto el costo, ¿ah? O sea, avanzar un par de miles de millas más no es tanto en costo por la cantidad de amoníaco o lo que lleves tú en el barco. Me ha surgido una duda que me anoté aquí, que comentabas antes también, Rodrigo, el hecho de que, bueno, podemos estar entregando amoníaco a 450 euros la tonelada, cuando en realidad el amoníaco, llamémosle gris, que proviene de combustibles fósiles, se está comercializando a 350. No hay un gap, una diferencia en los 100 euros por tonelada que pues entraría a cubrir el gobierno alemán. Este tipo de subvención o apoyo por parte del gobierno alemán, pensando un poco también en la estrategia alemana, que son 7 billones de euros al desarrollo de tecnologías propias y del hidrógeno dentro de Alemania, y 2 billones de euros, que es un montón, o sea, 7 contra 2 billones de euros para apoyar las cooperaciones internacionales, el desarrollo de cadenas logísticas, etcétera. Este tipo de cooperación, este tipo de apoyo por ejemplo, a ese precio extra del amoníaco, ¿entraría dentro de esta parte de la estrategia del gobierno alemán? ¿Es a lo que se refiere el gobierno alemán con 2 billones de euros a la cooperación internacional de la cadena de valor del hidrógeno? Sí, por supuesto. O sea, de hecho, mañana hay un evento de lanzamiento de esta línea de apoyo, o sea, de varias cosas, ¿no? Lo que estábamos comentando respecto al precio diferencial, de la subvención del precio diferencial para las empresas alemanas, es parte de una iniciativa que se llama H2 Global, y, y, y uno de esos proyectos, o sea, por ejemplo, el proyecto que se está haciendo en el sur de Chile, el combustible que salga de ahí va a ir a la empresa Porsche, empresa alemana. Entonces, efectivamente ya hay cooperación, o sea, ya eso es el Siemens que va a colocar el electrolizador para ese proyecto, recibió del gobierno alemán 8,5 millones de euros. Entonces, en ese sentido, está mirando con muy buenos ojos a Chile por la capacidad de producción que tiene a un costo bastante competitivo. Bueno, pero también tú puedes producir esto en Arabia Saudita, Marruecos también está apostando mucho a Alemania. Pero yo creo que esa diversificación o ver a Chile como un hub del hidrógeno para Alemania es bastante cómodo, ¿no? Porque Chile y Alemania siempre han tenido muy buenas relaciones, bueno, tuvimos mucha migración alemana en su momento y siempre se han mantenido muy buenas relaciones. Además, Chile dentro de Sudamérica es un país visto bastante serio y estable. Entonces, ese tipo de negocio interesan a los países europeos porque viene Chile es un país un poquito más avanzado en ese sentido, junto con Uruguay. Entonces, sí, efectivamente la cooperación alemana debería, y nosotros también, dentro de las conversaciones que tenemos, deberíamos seguir avanzando en el tema del hidrógeno porque van a seguir explorando nuevos mercados, pero Chile para ello es importante. Qué bueno. Y además que lo que pasa es que lo que quiere Alemania sí es el desarrollo de su industria tecnológica también en el área del hidrógeno. Y Chile, al ser ¿cómo se llama? Un país que va a generar una serie de proyectos, eso le viene muy bien a Alemania, por supuesto. Claro, no son listos ni nada, ¿eh? Ahora tienen esa posibilidad, obviamente, de importar hidrógeno, pero exportar tecnología, que al final es lo que quiere todo el mundo, ¿no? Eso es lo que tiene la cooperación, ¿no? Exactamente. Muy bien. Y bueno, ya Rodrigo, para cerrar el episodio, una pregunta que nos gusta hacer siempre a nuestros invitados. Y es que, ¿cómo empezaste en el mundo del hidrógeno y qué futuro le ves por delante? ¿Cómo empecé al mundo del hidrógeno? Bueno, yo les contaba que yo tuve la suerte de estar en Zaragoza y estudiar el tema de energía renovable allá. Y también estaba el tema del hidrógeno. No lo pude hacer, había un diplomado, no lo pude hacer por un tema que los horarios no daban, etcétera.
Pero ahí como que quedó dando vuelta qué es lo que es este tema del hidrógeno, qué es lo que son las celdas de combustible, esa de producir energía con agua que te decían en ese momento. Pero bueno, con el paso del tiempo, nosotros el año 2015, cuando empezamos con esto, en Alemania se estaba haciendo un proyecto entre Siemens y Linde. Linde, la empresa de, ¿cómo se llama?, gases industriales grande del mundo. Y ellos estaban haciendo un proyecto cerca de Frankfurt, donde producían hidrógeno a partir de energía eólica. Y ese hidrógeno después, que era la energía sobrante de la red cuando tenían restricciones, ¿no? Entonces, yo conversando con el director del programa le dije, mira, oye, si los alemanes son capaces de generar esto a un precio X, ¿no?, que les sobra de la red, nosotros aquí en Chile tenemos un precio mucho mejor y a mayor escala. Y ese fue un poco el punto de partida, bueno, entre los dos, por supuesto, de empezar a decir, bueno, ¿por qué Chile, con todo el potencial que tiene? O sea, tenemos un potencial de 1.650 gigawatts para poder producir energía renovable, y eso considerando todas las limitaciones de no meterse en ningún parque, como se llama, protegido, ni río, ni nada. O sea, es una cifra conservadora y tú puedes sacarle mucho más y aún te queda mucho. Entonces, esa cantidad, por supuesto que Chile no se la puede consumir. Y ahí nació la posibilidad de decir, bueno, en Chile lo que tiene el problema ahora, tiene muchas renovables, pero estamos empezando a tener problemas de acumulación de energía. Y el hidrógeno también puede ser una forma de acumulación, es una forma de acumulación de energía, y también exportarla, que tenemos tanta energía que podemos exportarla. ¿Y cómo lo podemos hacer? Fácil, con el hidrógeno, bueno, fácil, conceptualmente, con el hidrógeno, y convertirnos de cierta forma también en un exportador de energía. Y no solamente energía, o sea, Chile en los años 1920 fue exportador de fertilizantes. Ustedes han visto los carteles de nitrato de Chile, seguramente, de sus abuelos, y la idea de convertirse otra vez en un exportador de fertilizantes, pero ahora verde, sería muy bueno también. Entonces, está todo eso dando vuelta. Yo creo que eso también ha creado un cierto sentido de poder desarrollar este mercado, y vemos que tiene muy buenas expectativas si es que lo sabemos llevar bien. Fenomenal, fenomenal. Pues seguro que sí. Seguro que lo llevaréis bien, Rodrigo, porque, bueno, aquí yo me declaro seguidor y fan de todo lo que hacéis. La verdad que tanto Javi como yo somos asiduos a vuestros webinars. La verdad que el de hoy no nos lo hemos perdido. Yo hoy todavía estaba viendo el de los generadores con los condensadores para las plantas de generación. Y bueno, la verdad que agradeceros mucho que hayas podido venir hoy aquí con nosotros a contarnos lo que hacéis desde GIZ Chile. Agradeceros y felicitaros por todo lo que habéis hecho y también desearos mucha suerte para el futuro. Y bueno, diría ánimo, pero seguro que ánimo no va a hacer falta porque es apasionante, ¿no? El reto que tenéis en Chile. A lo que has dicho me remito, a volver a ser exportadores, a convertiros en una potencia, en un amigo internacional de muchas economías potentes, y estamos seguros de que Chile tendrá mucho que decir y que gracias a GIZ pues lo dirá más pronto que tarde. Muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo. Igual, gracias a ustedes, Bryce. Que estén muy bien. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos podido contar con la presencia de Rodrigo Vázquez, que nos ha mostrado cómo la cooperación internacional es clave para el desarrollo de nuevas tecnologías como el hidrógeno. Esperamos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos podcasts, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.